Buenas noches. Un nuevo incidente relacionado con la soberanía de Colombia se presentó en las últimas horas. El presidente Juan Manuel Santos reveló que un buque de la Armada de los Estados Unidos fue descubierto en cercanías al archipiélago de San Andrés. La embarcación, que según el primer mandatario estaba sin autorización, abandonó el área. Por este hecho, se enviará una nota diplomática a Washington. El fin de semana pasado, Colombia denunció que 2 aviones Tupolev de la Fuerza Aérea Rusa violaron nuestro espacio aéreo en 2 oportunidades. Luz Helena Ramos nos tiene los detalles de esta noticia. Luz Helena. ¿Qué tal, Jorge Alfredo y María Lucía? Muy buenas noches. Bueno, pues así es, se trata de un buque de la Armada norteamericana que se encontraba, y en esto han sido muy claros, se encontraban haciendo unos trabajos de investigación, unos estudios científicos muy cerca del Cayo Quitasueño en el archipiélago de San Andrés, que recordemos es centro de la polémica entre Colombia y Nicaragua. Pues el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha querido bajarle un poco el tono a esta denuncia que él hizo en horas de la tarde y dijo que esto no era algo extraordinario, que era algo que ocurría frecuentemente y que no se tenía por qué hacer una tormenta en un vaso de agua. Sin embargo, aclaró y advirtió que se va a enviar una carta de protesta diplomática a través de la embajada norteamericana, porque dijo él que ni siquiera para hacer trabajos de investigación se va a permitir la intromisión a aguas colombianas. Este es el informe. El nuevo incidente se dio cuando un buque estadounidense de investigación científica ingresó al Cayo Quitasueño en aguas del Mar Caribe sin autorización. Se acercó la patrullera, la corbeta Almirante Padilla, a ese buque, que es un buque de investigación científica. Le preguntó: ¿usted tiene permiso para estar aquí? Dijo que no. Entonces lo invitó a que se saliera del agua de territorio colombiano, aguas territoriales colombianas. El buque se salió. Santos dijo que enviarán una nota diplomática a la embajada americana, pero aclaró: eso sucede con mucha frecuencia, eso no es nada extraordinario, de manera que aquí no hay que, repito, armar una tormenta en un vaso de agua. Este episodio ocurre 2 días después de que el presidente Santos revelara que entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, 2 aviones militares rusos de ida y regreso entre Venezuela y Nicaragua violaron el espacio aéreo colombiano. Por eso Bogotá protestó ante Moscú. El gobierno de ese país anunció hoy que prepara la respuesta oficial. Así lo dio a conocer nuestro canal aliado RT. 1 ноября 2 самолета авиации Российской Федерации. Y para evitar que hechos como estos se repitan, Colombia adquirirá nuevos radares para ejercer mayor control sobre el espacio aéreo nacional, según el general Guillermo León, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Esas nuevas capacidades, con los recursos que se proveyeron, nos permitieron atender este tipo de situaciones y demostrar que la Fuerza Aérea Colombiana ha adquirido capacidades para vigilar nuestro espacio aéreo. El general dijo además que los aviones Kafir que posee el país se están modernizando para mejorar la capacidad de reacción de la Fuerza Aérea y atender así incidentes como el ocurrido con los aviones rusos. Desde mañana empieza a regir la ley de garantías que le prohíbe a funcionarios como gobernadores y alcaldes contratar y entregar obras y ampliar las nóminas locales. Pero desde Bucaramanga, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que la aplicación de esa norma puede paralizar el Estado. Llamó a alcaldes y gobernadores a seguir trabajando, pero eso sí, sin aprovechar su labor para hacer política. El presidente Juan Manuel Santos considera que la ley de garantías solo tendrá vigencia para él en el momento en que decida buscar la reelección presidencial. Y es una ley que no puede impedir que el presidente siga ejerciendo sus funciones. En ninguna parte del mundo donde hay reelección, los presidentes no siguen trabajando y dándole a los ciudadanos lo que los ciudadanos están pidiendo. Lo que pasa es que no hay que hacerlo en forma rimbombante, con voladores y haciendo campaña presidencial. Durante una entrevista con el canal TRO en Bucaramanga, el mandatario advirtió que la ley de garantías no puede paralizar a Colombia. Imagínense lo que sería el precio para el país de una parálisis en la gestión del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales y municipales. Ahí sí, apague y vámonos, porque la reelección sería demasiado costosa. El presidente Juan Manuel Santos también visitó el municipio de Piedecuesta, en Santander. Allí entregó maquinaria pesada para mantenimiento de las vías y anunció una millonaria inversión en materia social. Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Las FARC no tienen convocatoria política. Ese es el resultado del más reciente estudio de la Universidad de los Andes y la de Vanderbilt en Estados Unidos. Las 2 prestigiosas entidades analizaron la opinión de los colombianos en las ciudades y en los lugares más vulnerables en las zonas de conflicto.
Rocío Franco, ¿qué más dice el informe? Buenas noches. Muy buenas noches. Esta encuesta lo que plantea básicamente es que si las FARC estuvieran en este momento en una contienda electoral, no podrían llegar a obtener curules en el Congreso, ni a obtener un cargo en la alcaldía de Bogotá y tampoco a la presidencia de la República. Estos son otros resultados de este estudio. La encuesta fue aplicada a 1.500 personas en 63 municipios ubicados en zonas de conflicto. La medición evidencia que sus habitantes no aceptan a las FARC como un partido político. Incluso en las zonas de conflicto el 61% de los ciudadanos no está de acuerdo con que las FARC formen un partido político, por ejemplo. Entonces es una gran desaprobación a la participación política de las FARC. Tanto las personas del común como los habitantes de zonas de conflicto no tienen la intención de votar por las FARC, señala el resultado. La intención de voto por candidatos de las FARC es mínima, digamos, no llega al 7% de las personas que dicen que votarían eventualmente por un candidato hipotético de las FARC. Para los investigadores hay una percepción equivocada sobre la posible participación en política de las FARC. En un panorama político próximo en el cual eventualmente las FARC se presenten a elecciones, pues decir que se les está entregando el país porque van a participar en elecciones, no, las FARC van a darse cuenta de las dificultades que tienen los partidos políticos de conseguir votos. Según el estudio, el 70% de los encuestados no quieren que las FARC tengan ningún espacio de participación en política. Otro de los resultados de esta encuesta es que todos los colombianos aprobamos y estamos en pro de la paz, pero estamos muy en contra de hacer muchas cosas o aceptarlas para que ésta se llegue a firmar. Desde el norte de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, la Interpol en España capturó a Ciprián Manuel Palencia González, alias Visaje, jefe de los urabeños en la frontera con Venezuela. El director de la Policía General, Rodolfo Palomino, dijo que alias Visaje escapó de Colombia hace 3 meses. Salió del aeropuerto Los Garzones de Montería rumbo a Bogotá y de allí a España, como se ve en estas cámaras de seguridad. Valencia estaba en Europa negociando nuevas rutas para el tráfico de drogas y la implementación de una oficina de cobro. Carrera delictiva que lo ha llevado a que tenga en este momento 10 órdenes de captura, 2 de ellas por 2 condenas por homicidio agravado, homicidio en personas protegidas, concierto para delinquir y narcotráfico. La Fiscalía notificó la acusación en contra de 2 policías en retiro implicados en el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento hace 24 años. El fiscal de la Unidad de Análisis y Contexto llamó a juicio al ex jefe de protección del DAS, Manuel Antonio González, y al excomandante de la Policía de Soacha, Felipe Montilla, por ser presuntos coautores del homicidio del ex candidato presidencial. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Montilla y el entonces jefe de escoltas de Galán, Jacobo Torregrosa, habrían acordado tapar la visibilidad del líder liberal con pancartas que habrían sido utilizadas por los mismos sicarios, así como disminuir el pie de fuerza en la plaza de Soacha, mientras que González habría sido determinante al cambiar el esquema de seguridad del candidato pocos días antes de su muerte, el 18 de agosto de 1989. Un hombre asesinó a un menor de edad en el sur de Bogotá porque portaba una camiseta del Santa Fe, según la familia de la víctima. El joven de 17 años salió de su casa en la localidad de Ciudad Bolívar acompañado de otro menor para encontrarse con unos amigos también hinchas del Santa Fe. Durante el encuentro apareció un hombre y atacó a tiros al joven, según Clara Higuera, madre de la víctima, por ser barrista del Santa Fe. Sin embargo, la policía asegura que el crimen no se debió a que el joven fuera aficionado al equipo bogotano, sino por problemas entre pandillas y microtráfico. Por eso busca al pistolero. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 7 de la noche, 22 minutos, está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. La torre 5 del conjunto Space, contigua al edificio que colapsó hace casi un mes en Medellín, será demolida mediante una implosión. Vamos en vivo a la capital antioqueña, allí está Juan Pablo López. Juan, ¿qué es lo último? Buenas noches. Jorge Alfredo, buenas noches. Lo que ha dicho la alcaldía de Medellín en las últimas horas es que se tardará 3 semanas la Universidad de los Andes para hacer los estudios en las estructuras y estos estudios podrían inclusive incluir perforaciones en las columnas. Después de esas 3 semanas se definió que por implosión controlada se va a demoler la torre 5 del edificio Space. Esto porque se había hecho un estudio y se podría dar en forma gradual la demolición, pero ante el riesgo de colapso inminente de esta torre, esa opción fue descartada. Se cambió el plan operativo de actuación sobre la Torre 5.
La Torre 5 va a ser afectada mediante un ejercicio de implosión, es decir, va a ser una explosión controlada, la manera como se va a desmontar la Torre 5. También se ha aclarado que no hay ningún estudio vinculante diferente al de la Universidad de los Andes para que determine si las torres 1, 2, 3 y 4 serán habitadas nuevamente. Si el estudio de la Universidad de los Andes dice que se pueden habitar, pues esa condición y esa decisión se tomará en conjunto con la constructora y con la Alcaldía de Medellín. Para la Alcaldía de Medellín es una sola estructura y no está dividida por torres, por eso la decisión tiene que estar controlada. Información en Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Juan Pablo, en otros hechos, 4 guerrilleros del ELN fueron acusados de secuestro en una corte del Distrito de Columbia en Washington. Se les atribuye organizar el secuestro del kilómetro 18 en la vía Cali-Buenaventura en el año 2000. Entre las 60 personas que fueron plagiadas por los guerrilleros en restaurantes y fincas de recreo, 3 tenían ciudadanía estadounidense. Por estos hechos, un jurado estadounidense formuló cargos contra Eudes Oviedo, alias Martín, y Fidel Castro Murillo, alias El Profe, y otros 2 subversivos no identificados. Ninguno de los indicados está bajo custodia y, de ser capturados, podrían ser solicitados en extradición. 3 atracadores que se subieron como pasajeros a un bus asaltaron a sus ocupantes en el Valle del Cauca. Los ladrones quedaron grabados en una cámara de seguridad del vehículo y son buscados por la policía. Minutos antes del robo, la cámara del bus capta a los 3 hombres que se suben en las afueras de la ciudad. Posteriormente aparecen sentados estratégicamente. En el trayecto entre Cali y Jumbo se paran de sus puestos e intimidan a los pasajeros y los obligan a entregar sus pertenencias. Noticias Caracol localizó en Tuluá a varias de las víctimas del robo, quienes, protegiendo sus rostros por seguridad, sostienen que no es la primera vez que esto ocurre. En esa ruta los han robado, o sea, esa ruta, ese pedazo del romboy de Jumbo al peaje que va hacia el aeropuerto es una ruta peligrosa. Nos han robado todos los celulares, portátiles, joyas, dinero. El coronel Mariano Botero, comandante de la Policía Valle, dijo que el video es fundamental para la investigación. Vemos allí cámaras que son importantes para poder establecer y poder individualizar las personas que están ocasionando esas actividades delictivas. Las autoridades iniciaron operativos en el terminal de transportes y en las carreteras para evitar que estos robos se sigan presentando. Una pelea entre jóvenes se registró en medio de un desfile de la Fiesta de la Independencia de Cartagena. Este video aficionado muestra a los 2 grupos cuando se lanzan latas de espuma en medio de los espectadores. La riña duró unos 5 minutos hasta que la policía intervino, hecho por el que recibió aplausos de los asistentes. La pelea no dejó heridos ni detenidos. La policía informó que la agresión comenzó cuando los jóvenes se lanzaban espuma y agregó que la seguridad fue reforzada para evitar nuevos desórdenes. Esta es una buena noticia. Con Cine, un grupo de jóvenes promueve el departamento de Nariño. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. En el sur de Colombia, el volcán Galeras y la historia de sus indígenas hicieron que varios jóvenes conformaran una productora de cine para mostrar al mundo lo mejor del departamento de Nariño. Pasto es una tierra que tiene mucho que mostrar. Es como un instrumento que ayuda a demostrar todo el amor que tienen también hacia su tierra. Con cerca de 25 piezas audiovisuales, estos jóvenes realizadores le ponen el alma a promover en el exterior la cultura del sur del país. Nuestra visión de Nariño se ve en Estados Unidos, se ve en Italia, ¿sí? Se ve en Alemania. Estos cineastas ya han participado en innumerables festivales con cortometrajes 100% nariñenses. Nosotros tuvimos un trabajo muy bonito que se llama Aviso Previo, donde el actor principal era un niño con síndrome de Down. Fue la primera vez que un trabajo nuestro entró a formar parte de un festival español. El cortometraje Tierra Firme ganó el primer puesto en la web en el Festival Internacional Filando Biela 120 en la categoría Historias Mezcladas Internacionales en Italia. La siguiente historia podría compararse de alguna manera con Sodoma y Gomorra. La policía descubrió en una bodega de Bogotá a 80 menores de edad. Algunos presuntamente consumían droga y otros mantenían relaciones sexuales. Este es el momento en el que la policía de menores ingresa a la bodega donde había 80 menores y 23 adultos en una desenfrenada rumba. Según las autoridades, este video es la evidencia de que había drogas, algunas grabaciones de porno,
otras sustancias ilícitas y hasta jeringas con las cuales presuntamente se inyectaban. Entre los elementos que decomisó la policía en ese lugar se encontró esta sustancia, se llama DIC. Los jóvenes se la impregnan en sus prendas de vestir, luego la inhalan y con eso quedan dopados. Este establecimiento, porque no se le puede llamar así, es un segundo piso que lo acondicionaron como tal, donde invitaban por Facebook, pegaban a todos los muchachos para que llegaran allá en un horario de 4 a 6 de la tarde. Según la policía, aparte de la desenfrenada rumba que se hacía en esta bodega, también se descubrió que algunos menores que asistían al lugar, al parecer mantenían prácticas sexuales indiscriminadas entre ellos y con adultos. La información que recibió la policía de infancia por intermedio de su personal de policía judicial era que ahí se practicaban relaciones sexuales entre adultos y menores. Algunos eran solicitados por las mismas páginas que ahí les invitaban a que podían tener este tipo de relaciones. La bodega, que funciona en un segundo piso, fue sellada por la policía y los menores de edad fueron entregados a sus padres. Aún se desconoce la identidad de la mujer que fue encontrada en un cajón flotando en las aguas de un canal en el norte de Bogotá. Según datos entregados por la policía, se trataría de una mujer de entre 30 y 35 años de edad. Al momento del rescate, el cuerpo no presentaba heridas de arma de fuego o arma blanca. Se espera que en las próximas horas Medicina Legal dé a conocer las causas de la muerte. Mientras tanto, la policía investiga si el cuerpo fue arrastrado por el agua o si fue abandonado en el lugar. Aquí va el código. Con una misa gregoriana, oraron por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Los funcionarios de la administración organizaron la ceremonia en la iglesia capuchina del centro de Bogotá. La homilía se hizo en latín, con el sacerdote de espaldas y las mujeres con mantilla, tal y como las misas a las que va el procurador, que está a punto de decidir si destituye o no al alcalde. Pero en otro sector de Bogotá le dieron al alcalde, pero sin mencionarlo, una misa de garrote. La procuradora delegada, María Eugenia Carreño, llegó tarde a una rueda de prensa por cuenta del caos en Bogotá. Y miren lo que dijo. Me disculpo por la demora, vale la pena comentarlo. El tráfico en la ciudad de Bogotá está imposible. Estamos padeciendo un caos de movilidad. A propósito de los acuerdos a los que llegaron en las últimas horas el gobierno y las FARC en Cuba, es un hecho que esta fue la última participación del negociador Luis Carlos Villegas. Como ustedes saben, Villegas es el nuevo embajador de Colombia en Washington y no solo debe alistar maletas, sino que además debe preparar la visita del presidente a la Casa Blanca en diciembre. ¿Y quién lo va a reemplazar? Código Caracol conoció que será una mujer y adivinen qué nombre suena: María Emma Mejía. Las cosas de la vida. El expresidente Uribe y el presidente Santos coincidieron en algo. Estaban en el mismo lugar y a la misma hora. Ayer en el Club El Nogal, Uribe estuvo en un evento con empresarios y Santos en el mismo piso, pero en el salón contiguo estuvo en la presentación del informe de competitividad. Eso sí, salieron por puertas diferentes y nunca se encontraron cara a cara. Y el recomendado de Código, Mi primera comunión, de María Villegas y Jenny Kent, describe en detalle y con bellas ilustraciones la preparación, los pasos y la simbología del sacramento. Es de Villegas Editores. Hasta aquí el Código Caracol. El pasado miércoles el país recordó la trágica y sangrienta toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. En el Holocausto, más de 100 personas murieron y dentro de esas víctimas hubo 11 hombres de la fuerza pública que permanecen en el anonimato. Estos fueron los hombres que enfrentaron a la guerrilla. Caracol investiga. A las 11:40 de la mañana de ese 6 de noviembre de 1985 comenzó la sangrienta toma. La periodista Julia Navarrete vio a las dos primeras víctimas, los vigilantes del edificio, Eulogio Blanco y Gerardo Díaz. Yo estaba atravesando la Plaza de Bolívar para llegar al Congreso, se formó la balacera. Traté de devolverme, cuando me fue a devolver había una persona, cayó muerta, y cerraron las puertas del palacio. Dentro del palacio, en los primeros minutos de la toma, cayeron el sargento Jaime Benítez Prieto y los agentes del llamado F2, Saúl Chavarría, Ramón León Ariza y el agente Libardo Durán. En la carrera octava, el camarógrafo Aurelio Valencia y el periodista Oscar Galvis vieron como varios policías eran heridos. Incluso captaron cómo las balas alcanzaron a los agentes Portilla y Rodríguez. Yo inicialmente pienso que es un guerrillero, ¿cierto? Porque pues quedó ahí.
pero después, pues ya cuando lo jalan, se lo llevan, ya quedó la duda de que de pronto no fuera un guerrillero, sino que fuera un agente del F2 o del DAS que lo trató de ingresar. ¿Vio morir policías, Oscar? De todo. Policías, civiles, militares. El subteniente José Rómulo Fonseca, herido en sus piernas, se ocultó detrás de una pared, según lo contó Raúl Talero, hermano de uno de los policías muertos. Al parecer de manera accidental, esa pared fue derribada en el ingreso de uno de los tanques y ahí fue que él murió. A las 2 de la tarde, el coronel Alfonso Plazas ordenó el ingreso de tanques al palacio. Y claro, para nosotros era impactante ver, imagínese usted, ver un cascabel entrando al Palacio de Justicia. Estábamos, digamos que, siendo testigos de algo histórico. Con uno de esos tanques entró el teniente Sergio Alberto Villamizar Quintero, que murió cuando cumplía la orden del general Rafael Hernández, comandante de la Escuela de Artillería. Que era la de rescatar a las personas que se encontraban dentro del palacio y posteriormente recuperar el edificio como tal. Ya sobre las 3 de la tarde, la policía, en un hecho que la Comisión de la Verdad calificó como torpe, en 3 helicópteros lanzó un grupo de comandos de operaciones especiales COPES sobre la terraza del llamado Palacio de Justicia, a mando del capitán Héctor Aníbal Talero. Sin planos del edificio, solo con la información de que había en algún lugar una puerta metálica, dinamitaron varios sitios hasta que entraron. Después de 2 horas de combate, en el 4º piso, Talero murió. A partir de que hirieron al capitán Orjuela, Héctor Aníbal fue y lo rescató, dio de baja al subversivo que lo hirió. Con otros compañeros lo estaban evacuando por la claraboya cuando recibió un impacto de .50 en el pómulo. Talero dejó una viuda y 2 huérfanas que se fueron de Colombia por el abandono del Estado y hoy viven en los Estados Unidos. El pasado miércoles, militares retirados rindieron un homenaje a estos 11 hombres, 1 del ejército y 10 de la policía, pero curiosamente, ni un solo policía activo asistió a la misa. Lamentablemente no nos acordamos de ellos sino por esta época. En total aquí murieron 101 personas y hay 12 más desaparecidas en unos hechos que Colombia no puede olvidar. Carlos Eduardo Barragán Rosso, Noticias Caracol. Con este informe de Carlos Barragán terminamos las noticias a las 11:30 en última edición con Luis Carlos Vélez. Ya viene la voz, esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Buenas noches.